estudiantes, es un gusto volverles a saludar ya en plena recta final de lo que es nuestro curso de ejecuciones especiales y casación, y después de un arduo mes, sobre todo el esfuerzo que ustedes le han puesto, valoro muchísimo, y créanme que es increíble, pero uno como docente se aprende las caritas de los que son ahí constantes, que siempre están pendientes del curso, y eso uno lo valora, sobre todo en estas fechas, que lo que quisiéramos o lo que todo el mundo quiere es descansar, ¿verdad? Agarrar energías para el nuevo año, pero qué mejor que finalizar el año estudiando, preparándonos, y ese es el caso de ustedes, lo cual valoro y agradezco sobremanera. Vamos a iniciar las diapositivas que tengo programadas para el día de hoy, y al final vamos a platicar un poquito de cómo la temática del examen, resolver algunas dudas y ya perfilándonos para finalizar el curso como tal. Entonces vamos a dar inicio y es un gusto saludarles nuevamente. Vieran ustedes cuando estas áreas específicas era presencial, chicos. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante y auxiliar, porque fui también auxiliar, les comentaba en algún momento de esta área específica, hace muchos años, y lo duro que es diciembre, ¿verdad? Ustedes, tanto en escuela de vacaciones, que me tocó llevar un par de escuelas de vacaciones como estudiantes, y ir a la universidad en estas épocas bien duro, con el frío, ¿verdad? Característico, y la universidad prácticamente solo para uno. Ustedes tuvieron pues esta ventaja de ser en línea. Bueno, no sé si es ventaja porque ya uno extraña la presencialidad, ¿verdad? Pero sí es una ventaja el poder recibir desde casita o del trabajo los cursos. Entonces, hay que aprovechar esta facilidad que se nos está dando. Bueno, hoy nos toca platicar el tema referente a la casación. Si ustedes son observantes y han ido verificando su programa de estudios, han podido observar que agotamos cada uno de los puntos que nuestro programa de estudios sugiere. Incluso tocamos un par de puntos que en su momento consideré pertinente que se tocaran, a pesar que el programa no lo sugería, pero para complementar esa parte de aprendizaje que es tan importante para ustedes, pues se agregaron pequeños puntos así muy, muy concisos. Si ustedes observan, el programa hoy ya nos sugiere el poder platicar de la casación. Muchos de ustedes pues ya conocen un poco de la casación, ya que es un tema que uno lleva en los procesal civil y se platica un poco, quizás no a profundidad, pero sí ya se trae algún conocimiento general del mismo. Nuestro programa también nos sugiere que podamos platicar un poco, aunque no muy profundamente, sí nos señala el que podamos platicar de este elemento procesal como lo es la casación. Para el efecto, realicé... ¿Cómo me escuchan todos, chicos? Porque alguien me indica ahí que escucha entrecortado. Coméntenme porque si no solucionamos el problema. ¿Cómo me escuchan los demás? Bien. Sí, buenas tardes. Primero que nada, perdón por el usuario, pero menos en casa y se escucha nítido, Lick. Excelente. Muchísimas gracias. Entonces, ese ahí el problema del compañero. Si puedes tal vez salir y volver a ingresar, compañero, tal vez así solucionamos el problema de tu conexión. Por ahí podríamos... Muchas gracias a los que me hacen referencia que se escucha bien. Les agradezco. Bueno, entonces les decía que vamos a platicar de la casación, algunas generalidades, definición y la regulación legal en el ámbito civil y mercantil guatemalteco. Vamos a grabar la clase. Miren, siempre alguien me hace ahí el favor de recordar. Ok. Para el efecto, encontramos en la primera diapositiva ¿qué es la casación? La casación nos indica que es el proceso de impugnación de una resolución judicial ante el grado supremo de la jerarquía judicial por razones inmanentes al proceso en que dicha resolución fue dictada. Quiere decir que la casación, según lo que nos señala nuestra diapositiva, es prácticamente la última herramienta que vamos a tener al momento de poder cambiar la resolución que se haya emitido por un órgano jurisdiccional. Esta la conoce, como lo dice la presentación,
ya lo conoce el máximo órgano judicial en la materia. Ya serán ellos los que van a determinar si la resolución emitida en primera instancia es correcta o no lo es. Sigamos. También podemos definir a la casación como es aquel medio de impugnación de efecto suspensivo contra sentencia definitiva que acusan a errores de juicio o actividad expresamente señalados en la ley. Es decir, que por motivos de fondo o de forma. La casación aquí es importante porque se nos señala algo que no debemos de perder de frente. Que la casación puede atacar principalmente a dos situaciones, a motivos de fondo o motivos de forma. Es importante que tengamos claridad en ese sentido y que no lo perdamos de vista en ningún momento, que la casación se puede utilizar como una herramienta para remediar, llamémoslo de esa forma, errores de fondo o errores de forma que se hayan cometido al momento de emitir una resolución, donde usted puede evidenciar que o se violentó el debido proceso o se violentó algún derecho que asiste a la parte que usted pueda defender. Interesante, ¿verdad? Porque entonces ataca el fondo o la forma o los dos, porque puede ser, ¿verdad?, que hayan errores de fondo o haya también y de forma, o solo fondo o solo forma. ¿Tenemos claridad hasta ahí? Lick, solo una pregunta, pero sí, perdón si soy tonto, ¿verdad? Esto es lo que denominan como remedio procesal. Fíjate que a veces sí y a veces no, porque en algunos casos efectivamente la casación sirve para remediar un error en el proceso, pero algunas veces ataca simplemente alguna situación que no haya sido resuelta conforme a derecho. En algunas veces busca remediar un mal procedimiento, pero en otra simplemente un error de criterio al emitir la sentencia. Pero efectivamente sí se puede ser, como vos lo decís, en algunos de los casos sí cabe como un remedio procesal para poder remediar alguna situación que no se dio como conforme a derecho se tuvo que haber llevado en el proceso. Gracias, Lick, tenía la duda. No, no te preocupes, si no hay preguntas tontas, fíjense que eso es importante que ustedes tengan claridad para todos. Todo lo que uno pregunta es correcto. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de aprendizaje. Incluso cuando uno ya es profesional, van surgiendo un montón de dudas que uno dice, bueno, esta pregunta jamás se me había venido a la mente. Pero sí, correcto, así estamos bien, mi estimado amigo. Vamos a ver. Aquí hay una pregunta de Gladys. Lick, o sea que para corregir algún error de fondo o de forma es necesario llegar hasta la casación. No necesariamente, porque los errores se pueden arreglar dentro del mismo proceso inicial. El problema es cuando el juez no acepta el dicho error que uno le está señalando, que a pesar que uno puede en el memorial hacer ver que se está cometiendo una arbitrariedad, el juez sigue empecinado en que está actuando de la forma correcta. Desafortunadamente, dentro del derecho guatemalteco, algunos jueces toman un rol de legisladores e interpretan el derecho como les conviene, ¿verdad? Sin apegarse a lo que la ley estipula. Entonces, no hacen caso omiso, a pesar que la ley en algún momento o en claramente le puede amparar a uno y a su patrocinado. Entonces uno va a tener que recurrir en esa instancia, como última instancia, a la casación, después de haber evidenciado el error y que el juez no acceda al mismo y que sea evidente. Usted puede acudir a la casación para que sea el órgano jurisdiccional superior el que obligue al juez a remediar esa situación o ese error procesal que se está cometiendo. ¿Resolviste tu duda, mi estimada Gladys? Sí, pues muy excelente, Gladys. Continuemos. Gracias a los chicos que van preguntando por ahí. Pero entonces debemos de establecer algo. La casación, entonces, ¿es un recurso o un proceso
distinto a la causa inicial que se está conociendo, porque esa podría ser una duda que podría surgir en un momento determinado. Lick, por ejemplo, ¿la casación es un recurso como tal o es un proceso paralelo al que se está conociendo? Según la doctrina nos indica que es un proceso como tal, derivado que interviene un órgano jurisdiccional. Asimismo nos menciona que es un proceso impugnativo, puesto que ataca una determinada resolución judicial, el cual en este caso es una sentencia o un auto definitivo. Entonces, para ustedes, ¿qué es entonces la casación? ¿Es un recurso o es un proceso aparte, un proceso paralelo al proceso inicial que se está conociendo? ¿Qué creen ustedes? Es un recurso, licenciado. Efectivamente, Lisbeth, es un recurso. ¿Por qué? Porque es un recurso, es una herramienta que tiene el abogado, que tiene la parte para poder evidenciar alguna situación de forma o fondo que haya perjudicado sus intereses y que contravenga lo establecido por la norma. Entonces es interesante, es un recurso que tenemos que lo que busca es evidenciar alguna situación anómala. Por eso es que nuestro amigo, nuestro estimado amigo, que siempre se le fue tu nombre, Edwin, creo que te llamas, se le fue tu nombre, que siempre nos apoya. Edwin. Ahí está, gracias, Edwin. Entonces esto es un remedio procesal, por eso es que sí es un remedio procesal, porque lo que busca es enmendar la plana al juzgador, haciéndole ver un error que está cometiendo en una situación determinada. Por eso sí aplica lo que Edwin decía. Eduardo pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la casación y la apelación, Lick? La diferencia principal, mi estimado Eduardo, radica es la instancia en que se conoce. Son órganos jurisdiccionales distintos los que conocen la apelación de la casación. La apelación la conoce evidentemente un tribunal superior al que emitió la sentencia original, pero la casación la va a conocer el órgano más alto de justicia en el ámbito. Quiere decir que la casación, ¿quién la tendría que conocer? La Corte Suprema de Justicia, Ali. Exactamente, José Eduardo, es la Corte Suprema de Justicia, mientras la apelación la conoce la sala. Para eso existe la sala de lo civil. Es la sala que se va a encargar de conocer las apelaciones, pero cuando ya veamos temas de casación, lo va a conocer el máximo órgano de justicia, que es la Corte Suprema de Justicia en pleno. Ellos serán los que tendrán que determinar la situación que se está ventilando o usted está señalando. ¿Estamos ahí, José Eduardo? ¿Solamente tu duda? Eduardo, perdón. Eduardo Francisco. Sí, licenciado, muchas gracias. A la orden, qué bueno. Sigamos avanzando entonces. El artículo 620 del Código Procesal Civil y Mercantil nos habla sobre la procedencia. El recurso de casación solo procede contra las sentencias o autos definitivos de segunda instancia, no consentidos expresamente por las partes, que permiten los juicios ordinarios de mayor cuantía. La casación procede por motivos de fondo y forma. Nuevamente, esa parte, ¿verdad?, de que cabe en fondo y forma para las dos vertientes. Y también se nos señala en qué momentos o para qué casos sí es aplicable la casación, porque no lo es para todo. Aquí se nos habla que son para los juicios ordinarios de mayor cuantía. Ahí se aplica la casación. O sea que habrán algunas situaciones donde la casación no sea procedente, que sea improcedente, y en algunos casos que sí es procedente. Adelante, Glenda. Buenas tardes, licenciado. O sea que la casación en sí no se va a llevar a cabo solo para esta forma de mayor cuantía, porque, o sea, supongamos que si fuera algo oral, alimentos y todo eso, o sea, que todo eso no sería tomado en cuenta como casación, sino como incidente o impugnar o algo así, ¿no, licenciado?
Así es, sí cabe, mi estimada Glenda, aunque es muy raro. Regularmente en esa instancia las personas deciden dar por finalizado el proceso, obviamente por el costo que también implica llevar a casación. Aunque sí cabe, normalmente lo que se lleva hasta casación son los casos de ordinario de mayor cuantía, regularmente son los que vamos a ver que llegan a la instancia de casación como tal. ¿Solvente tú? Lo que no entiendo de la casación. Dime. ¿Sí, licenciado? Dime, te escucho. O sea, yo no entiendo muy bien lo de la casación, o sea que sí se puede abarcar todo lo que sea sumario, ordinario, oral, o solamente la mayor cuantía, licenciado. Eso es lo que no mucho entiendo esa parte. Sí, es que también es aplicada. Aquí estamos hablando directamente en el caso de procesal civil y mercantil. En el caso de mayor cuantía se aplica. En los casos que tú mencionas también aplica la casación, pero ya son casos distintos que no está fuera de la materia que estamos platicando ahorita. Pero también aplican, sí los puedes llevar a casación. Sí, la única diferencia es que es muy raro que tú lo mires por el tipo de situaciones que se plantean en las ramas que tú me dices. Normalmente donde se miran que se llega a casación es en los casos de mayor cuantía. Para mayor claridad en eso, creo que vamos a realizar un cuadrito y lo voy a subir como material para especificar claramente cuáles son los casos que sí son procedentes en casación. ¿Te parece? Sí, muchas gracias, licenciado. Para servirte. Yo creo que existe una pequeña duda ahí, es válida, totalmente válida. Continuemos. Ahora vamos a ver la clasificación de la casación. Hay dos tipos de casación. Está la casación de fondo y la casación de forma, que tanto he hecho hincapié, ¿verdad? Según la doctrina, nos indica lo siguiente: el ius iudicando. Existe casación de fondo cuando el motivo le da origen a su interposición es porque la resolución tiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley. Ahí es cuando se da una casación de fondo. Cuando usted como abogado pone a la valoración de la Corte Suprema de Justicia, que en este caso es el máximo órgano en tema de casación para poder verla y estudiarla y resolver, cuando usted la pone a valoración, el hecho de que el juez en la instancia inferior ha hecho una incorrecta interpretación o aplicación de la ley. Ahí es cuando estamos aplicando una casación de fondo. Ahora vamos a la otra parte, la casación de forma. Según la doctrina, el ius procedendo, existe la casación de forma cuando el motivo se origina derivado de que la resolución dictada ha sido emitida un procedimiento que no ha cumplido el debido proceso. En uno estamos hablando de la incorrecta interpretación o aplicación de la ley, y en la forma estamos hablando de la incorrecta aplicación del debido proceso, del no cumplimiento de las etapas procesales que nuestra norma indica que se deben de agotar según lo que se esté conociendo. Importante, en uno entonces habla de la incorrecta interpretación o de la aplicación de la misma, y en la otra habla de un incorrecto cumplimiento al procedimiento, que en Guatemala, déjenme contarles, en la experiencia ustedes se van a dar cuenta que eso es el diario vivir, el no cumplimiento a los plazos, a los procesos, y que lamentablemente es uno de nuestros grandes males y que como gremio de abogados nos va a tocar en algún momento hacer mucho para que esto se pueda corregir, porque se ha vuelto una mala práctica que muchos procesos, aunque están bien determinados en la ley, no se aplican en la realidad como se debiera. Es un reto que tenemos, y tanto el organismo judicial como nosotros como abogados, de que la ley y los procesos se cumplan como tal. Y eso también donde usted como abogado litigante, usted debe ser pilas para conocer cómo son los procesos, qué es lo que dice la ley, y que obligar a que los órganos jurisdiccionales se apeguen a lo que la ley dice.
La costumbre, a pesar de que es fuente de derecho, jamás va a estar encima del derecho vigente. Entonces es importante que nosotros tengamos total claridad en eso. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? Todo claro, licenciado, gracias. Excelente. Muchas gracias. ¿Cuáles son los efectos de la clasificación de la casación previamente vistas? Obviamente, las dos, cualquiera, ya sea de forma o de fondo, van a tener algún resultado, deben tener algún impacto dentro de la sentencia que se haya emitido inicialmente. Veamos. De la casación de fondo. La misma la encontramos regulada en el artículo 630 del Código Procesal Civil y Mercantil. Solo un paréntesis, chicos. Les hago hincapié que esto lo tengamos mañana ahí a la mano, pasado mañana. Les doy un chivo por ahí. Esto viene en el examen. Un chivo, miren. Lo que es fondo y forma viene seguro en su examen. Ya les regalé una pregunta ahí. Bueno, el artículo 630 del Código Procesal Civil Mercantil nos regula lo de la casación de fondo y dice: efectos de la casación de fondo. Si el recurso es de fondo y el tribunal lo estimare procedente, casará la resolución impugnada y fallará conforme a la ley. ¿Qué significa? Que si el tribunal que conoció, en este caso, la Corte Suprema de Justicia, concluyera que efectivamente la casación que se está proponiendo de fondo, en cuanto a la interpretación que se hizo de la norma al momento de emitir una resolución, es procedente, fallará a favor de la persona o el ente que interpuso dicha casación. ¿Qué va a obligar con esto esta resolución? Va a obligar que la parte que haya resuelto de una forma que no se apegaba a derecho, a que la resolución emitida sea debidamente emitida, apegada a la resolución que el órgano superior haya resuelto. Quiere decir que le va a enmendar, en pocas palabras, le va a enmendar la plana. Le va a hacer ver las falencias que tiene la resolución en cuanto a la interpretación de la norma que haya hecho y le hace ver cuál es la interpretación correcta que se le debe de dar a dicho artículo que haya sido citado en la resolución. Interesante, ¿verdad? Bien importante, porque realmente en este momento en la resolución de fondo, el sentir de la sentencia puede tener un cambio muy grande para nuestro patrocinado, porque va a cambiar la perspectiva con la cual, o la dirección posiblemente, con la cual haya sido emitido en primera instancia. Ahí sí que ustedes se echarían un buen cliente a la bolsa porque habrían logrado el objetivo de corregir la plana del juez que emitió la resolución en contra de los intereses de su patrocinado. Ahora bien, vámonos a la casación de forma. La encontramos regulada en el artículo 631 del Código Procesal Civil y Mercantil y nos dice: efectos de la casación de forma. Si el recurso se interpone por quebrantamiento sustancial del procedimiento, declarará la infracción por el tribunal, casará la resolución y anulará lo actuado desde que se cometió la falta y remitirá los autos a donde corresponda para que se sustancien y resuelvan con apego a la ley, imputando las costas y reposición de los autos al juez o tribunal que hubiese dado motivo al recurso. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el motivo alegado consiste en la falta de declaración en el fallo sobre alguna de las presentaciones oportunamente deducidas. Perdón, chicos, que aquí no muy miro. Denme un segundo. Voy a cambiar de monitor porque ya estoy algo ciego, bien. Deducidas, podrá la Corte Suprema limitarse a ordenar al tribunal que emitió la sentencia
que la complete dictando la resolución sobre el punto omitido. Miren qué interesante, porque cuando hablamos de la casación de forma, lo que se nos señala es que le obligarán a la parte que actuó de forma incorrecta y no apegándose al debido proceso a que todo lo actuado posterior al error deba de ser repetido. Quiere decir que todo lo actuado posterior a la violación al derecho del debido proceso deberá ser repetido, puesto que será anulado todo lo actuado. Y obviamente podrán haber sanciones administrativas para el órgano jurisdiccional que no actuó apegado al debido proceso. Esto ya es administrativamente interno en el organismo judicial, ¿verdad? Que ya se les manda a las personas que trabajan en los tribunales a sistemas de sanciones administrativas, etcétera, por el no cumplimiento al debido proceso. Ya se delimitarán responsabilidades. Pero es bien interesante en que en uno podrá definitivamente haber un cambio en la resolución en el caso de la casación de fondo. En la casación de forma simplemente, bueno, simplemente no, porque se anula desde el momento, todo lo actuado, desde el momento que queda evidenciado que existió un error en el debido proceso. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda, chicos? Excelente, ahí me dice que está claro. ¿Ibas a hablar, mi estimado Edwin? No, solo que ninguna duda, Milik. Excelente, Edwin. Adelante. Ahora vamos con la siguiente duda. ¿Cuál es el término para interponer la casación en el ámbito civil y mercantil? Según nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 626, el cual establece término para interponer la casación. El término para interponer el recurso de casación es de 15 días, contando desde la última notificación de la resolución respectiva. Quiere decir que desde 15 días posterior a que usted fue notificado sobre la resolución emitida por el órgano jurisdiccional que estaba conociendo la causa, y usted considera que hay un error o hay algún vicio de forma o de fondo, serán 15 días los que usted tiene para preparar ese memorial que va a interponer ante la Corte Suprema de Justicia para promover el proceso de casación o el recurso de casación, que buscará ya sea modificar de fondo o de forma la resolución que usted considera que afecta a los intereses de su patrocinado. Es importante conocer la cantidad de días que tenemos nosotros para podernos decidir si se va a iniciar o se va a llegar a esa etapa o se va a presentar esa acción. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ya están en el ejercicio de profesional, los clientes se pasan hasta 10 días pensando si vamos a hacer casación o no hacemos la casación, si presentamos esa acción, y cada día que le quitan a uno es sagrado. Créanme que preparar esos memoriales, preparar esa documentación requieren mucho trabajo, y a veces los clientes piensan que uno en 2 horas prepara la documentación y se pasan 14 días pensando si le entran o no le entran. Eso se los digo para que ustedes lo tomen en cuenta el día que a ustedes se les presente ya en el ejercicio de la profesión casos así. Créanme que 15 días es un término suficiente para que usted prepare la documentación. Sin embargo, si el cliente se pone en que sí, que no, como cuando uno estaba conquistando a la novia y la novia le decía hoy sí, mañana no, se le va primero el tiempo y se le complica la situación. Es importante que nosotros siempre tengamos claridad en los plazos y que los plazos se deben de cumplir. Entonces tenemos 15 días a partir de la resolución en primera instancia para poder presentar el recurso de casación. Y obviamente tiene que ser un documento muy bien hecho, porque usted como profesional no puede presentar cualquier cosa para que usted se vuelva el hazme reír. Imagínense ustedes qué terrible pasar un documento con faltas ortográficas o sin sentido a la Corte Suprema de Justicia. De ahí uno se genera fama de mal abogado. Y es
importante, es el prestigio, ¿verdad? Ustedes, lo que juega con uno en esos casos, cuando uno llega a esas altas instancias, juega mucho el prestigio y el prestigio de uno vale. ¿Dudas o comentarios? Clic en general, disculpe. Entonces, la casación siempre se va a interponer ante la sentencia de segunda instancia, ¿verdad? Que confirme o impruebe la resolución de primera instancia, ¿es correcto? Es de primera instancia, mi estimado amigo. La casación es un recurso para atacar la resolución de primera instancia. Recordemos que la segunda instancia es la apelación, que lo que busca es modificar la resolución de primera instancia. Ok, entonces en primera instancia, si al momento de que veamos que hay un vicio, podemos tener entonces dos opciones, colocar casación o interponer apelación. Ahí ya me perdí un poquito. No te preocupes, con mucho gusto te aclaro. Tenés ahí no son dos opciones. Viene y tenés la resolución de primera instancia. Después te vas a sala. Si en sala te confirma o se adhiere a lo que vos estás solicitando, pues ya, si se adhiere, pues enhorabuena. Pero si se niega a lo que estás solicitando, tendrás como última instancia poder presentar la casación. Y la casación ya se presenta ante la Corte Suprema de Justicia. O sea que primero debes de agotar lo que sala diga. Ok, pero ahí ya sería en sala de apelación, ¿verdad? No. Así es, en sala de apelación. Ok. Gracias. Perfecto. Continuemos. ¿Quién interpone y conoce la casación? Ya habíamos visto que el máximo órgano, pero es importante ver qué nos dice la norma. Lo encontramos regulado en el artículo 619 del Código Procesal Civil y Mercantil y nos habla de la legitimación. Los directa y principalmente interesados en un proceso o sus representantes legales tienen derecho de interponer recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Acá se nos estipula a quienes les asiste el derecho de poder promover esta acción. O sea, no es cualquiera que puede venir y promoverla. Se nos dice estrictamente quiénes son las partes que en un momento pueden promoverla. El escrito puede entregarse al tribunal que dictó la resolución recurrida o a la Corte Suprema. Quiere decir que el memorial que usted presente lo puede presentar ya sea al órgano jurisdiccional el cual emitió la resolución que usted está recurriendo, o puede ir y directamente entregarlo a la Corte Suprema de Justicia para que lo conozca. Tiene las dos opciones. Obviamente, si usted lo entrega al tribunal que emitió la resolución, ellos tienen la obligación simplemente de trasladarlo a donde corresponda, que en este caso es la Corte Suprema de Justicia. Y deberá contener, además de los requisitos de toda primera solicitud: 1. Designación del juicio y de las otras partes que le intervienen. 2. Fecha y naturaleza de la resolución recurrida. 3. Fecha de la notificación al recurrente y de la última, si fueran varias las partes en el juicio. 4. El caso de procedencia, indicando el artículo e inciso que lo contenga. 5. Artículos e incisos de la ley que se estimen infringidos y doctrina legal en su caso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 627. 6. Si el recurso se funda en error de derecho o de hecho, en la apreciación de las pruebas debe indicarse en qué consiste el error alegado, a juicio del recurrente, e identificar, en el caso de error de hecho, sin lugar a dudas, el documento o acto auténtico que demuestre la equivocación del juzgador. Básicamente, aquí eso es interesante, está bien desarrollado, porque se nos indica cómo debe de ser presentado ese escrito o memorial, qué datos, qué información y cómo debe de ser entregado. Eso es bien importante cuando usted ya está en el ejercicio de la profesión, ver que el memorial que usted presente
cumpla con cada uno de esos requisitos, porque lo peor que le puede pasar es que a usted se lo regresen por no cumplir con los requisitos establecidos, que por ejemplo no vaya con fecha, que imagínense usted que pasan, ya hay profesionales que son descuidados, que entregan documentos y no identifican dónde deben de ser notificados, etcétera, ¿verdad? Son situaciones que no pueden pasar. Uno luego ve profesionales ahí con los comisarios, que son los que reciben los documentos, ahí están prestando lapicero, corriendo, porque los documentos van incompletos, testando. Usted debe de velar y tomarse el tiempo para revisar sus documentos y que cumpla con cada uno de los ítems que la ley le señala que debe de tener el documento para que el mismo pueda ser conocido. Imagínense ustedes, como dirían los mexicanos, ¿cómo le va a decir usted a sus clientes que fíjese que se me olvidó consignar la fecha de la entrega del documento, o no consigné a las personas interesadas y se supone que usted está cobrando porque sabe hacerlo, ¿verdad? Tiene expertise en el tema? No puede pasar, ¿verdad? Y el problema es que después uno se genera fama de que no hace el trabajo con excelencia. Entonces, importante esto, ya es un consejo general, ¿va, patojos? En todas las áreas del derecho usted debe de actuar con excelencia. La mejor carta de presentación que usted puede tener dentro del ejercicio de la profesión es la excelencia, hacer su trabajo bien hecho, con ganas de hacerlo, no solo por salir del paso. Yo sé que de aquí van a salir buenos profesionales y no profesionales de aquellos que 50 quetzales por una auténtica y que lo que hacen es destrozar la profesión. De aquellos profesionales que se dedican a vender timbres, que hay muchos así. Ustedes van a ser de aquellos profesionales, y así espero que sea, que van a llegar a instituciones de Estado, que van a llegar a un ministerio, van a llegar a algún organismo del Estado, van a ser jueces, van a ser magistrados, y lo van a hacer con excelencia y con estricto apego a la ley. Y que no van a ser de aquellos chapuceros, como se dice coloquialmente, que hacen el trabajo por hacerlo y que dan pena, sino que aquí van a salir profesionales con excelencia. A mí me agrada que ustedes han sido un grupo muy participativo, a pesar de las fechas que yo repito que es bastante extenuante para muchos de ustedes, porque yo sé que muchos trabajan, muchos son papás, muchos tienen otras responsabilidades, pero miren, aquí están los 59 que siempre estuvieron. Siempre, cometas siempre hay, eso lo vamos a encontrar en todas las clases. Aquellos estudiantes que creen que son muy listos porque no entran y ganan, pero ¿quién es el inteligente? ¿El que entra, estudia y gana, o el que gana y no entra? Porque al final a uno en su vida profesional no lo juzgan por cuál era su nota, a uno lo juzgan por cómo uno ejerce la profesión. Y yo siempre se lo he dicho a mis alumnos, ser profesional no lo acredita un título pegado en la pared. El profesionalismo lo acredita usted al momento de su comportamiento y cómo actúa usted en sus relaciones interpersonales, personales y profesionales. Eso es lo que lo hace usted ver profesional. El cómo usted, cuando se le encomienda una responsabilidad, cómo cumple con esa responsabilidad. Cómo cuando usted hace un trato con un negocio, con un cliente, usted es responsable, usted hace bien la documentación, usted cumple con lo que le prometió a su cliente. O si usted va a ser de aquellos abogados que le dice que son 5,000 quetzales y a los 2 meses le está diciendo que son otros 2,000 y que hay otros 5,000. Va a ser. Y créanme que lo más valioso, sin importar la profesión, es el nombre que usted se haga. No importa si usted es carpintero, si usted es electricista, si usted es herrero, usted es abogado, usted es médico, su nombre. Siempre cuide ese prestigio, porque que si hablan de usted, que hablen bien. Si hablan que es carero, que digan que es carero, pero que no digan que es un mal trabajador o que es un mal profesional. Porque está bien cobrar caro, pero trabajo con excelencia. No cobro barato y mal, o cobro caro y mal. Esa es una recomendación personal con la poca o mucha experiencia que puedo tener. Bueno, chicos, con esto finalizamos los puntos que nosotros teníamos programados y teníamos en nuestro programa señalados para poder abarcar. Yo, en lo personal,
Primero le quiero dar un agradecimiento profundo a las autoridades, a la junta directiva, que siempre ha confiado profundamente en este servidor para poder impartir ya, esta es mi quinta área específica, si no me falla la memoria, estar en el semestre, estoy en el semestre regular y siempre ese apoyo a ustedes por ser, estar puntuales, el apoyo, sobre todo también el agradecimiento a nuestro querido auxiliar Miguel, que por acá está. Agradecerle a Miguelito el apoyo irrestricto que me ha dado para poder llevar el curso, porque créanme que él apoya bastante en poder coordinar algunas dudas que pueden tener ustedes, y está atento conmigo. Mira, Ali, que esto y esto. Muchísimas gracias a una persona que ustedes no miran y no la conocieron, pero es un gran apoyo en la oficina aquí conmigo y siempre ha estado pendiente ahí de las diapositivas, de que es Samuel Rivera, que es mi auxiliar personal en el semestre. También muchas gracias, aunque no lo llegaron a conocer. Un agradecimiento a todos. Espero conocerlos a la mayoría en persona en algún momento determinado, y mañana no vamos a tener clase para que ustedes se preparen, pues ya cumplimos el contenido. Quedo pendiente y no se me olvida que con alguien me comprometí a terminar lo de Fray Bartolomé de las Casas. No he podido terminar de leer los artículos que pude descargar para el efecto, y voy a resolver esa duda. Tal vez esa persona me hace favor de escribirme, porque a mí no me gusta quedarme con alguna promesa en el aire. Siempre me gusta cumplir lo que prometo, y yo estuve pendiente de explicarle ese caso y cómo está la situación en el ámbito civil referente a ese caso en Fray Bartolomé de las Casas. Sin nada más que agregar, les quiero agradecer muchísimo, les deseo desde ya un feliz año, espero poderlos conocer y saludar de frente. Adelante, mi estimado Edwin. Milik, pues ya nada, ya después de haber recibido todo el curso con usted, pues me gustaría, primero que nada, preguntarle, ¿las notas para cuándo? Y segundo, pues agradecerle, ¿verdad? Agradecerle por su pasión por la cátedra. Créame que no todos los licenciados tienen ese amor al estudiante y esa gana de sacarlos adelante como lo tiene usted, ¿verdad? Gracias por su dedicación y por su paciencia, y gracias sobre todo por la paciencia que nos tuvo para explicarnos. Dios me lo bendiga, y pues ya sabía que si algún día nos tenemos la oportunidad de chocarnos en litigio, ahí me enseña, porque me falta un montón todavía. Lo importante es que el alumno supere al maestro, y para mí es un gusto ver que mis alumnos algún día o muy pronto me van a superar, y saber que fueron mis alumnos es un orgullo, saber que yo pude contribuir. Muchas gracias por tus palabras. Las notas para hoy, mis queridos amigos, finalizando la clase, nos vamos a poner aquí a subir notas. Entonces, primero Dios, están hoy por la noche, ya entradita la noche van a estar las notas, y cualquier duda estoy a la orden, ¿oyeron? Y mañana si alguien está estudiando y le surge alguna duda, me escriben y estoy para servirles. La metodología del examen, formulario como fue el anterior, no hay pierde. Gracias, Lick, Dios me lo bendiga. Igualmente. Adelante, Hugo. Buenas tardes, Lick. Quería molestarle con la tarea de los esquemas. ¿A qué hora lo podemos entregar el día 30? ¿En la mañana, en la tarde o hasta la hora del examen? Va a ser en la hora del examen. Ahí va a estar habilitado el ítem en ¿cómo se llama? En Classroom durante toda la hora del examen para que ustedes lo suban. Va. Y otra cosa, pues muchísimas gracias por su cátedra, Dios me lo bendiga, y pues gracias también a los compañeros que también con las preguntas que ellos hacían y resolvíamos algunas dudas, y usted que nos las resolvió, muchísimas gracias, que éxitos también en su vida. Muchísimas gracias, Pato, y espero saludarlos en lo personal cuando ya estemos ahí en la facultad, ¿oyeron? Les deseo lo mejor, fueron un buen grupo y sobre todo muy participativo, y ya se merecen descansar. La mayoría ya casi ganaron con zona, ya solo les insto a que sumen la mayor cantidad de puntos posible. Cuídense mucho y muchas gracias por todo, licenciado. Bendiciones, licenciado.